Listo, pues usted nos avisa, maestro Cano. Ya. Perfecto. Muy bien. Pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto y entusiasmo a quienes nos acompañan a través de la transmisión de este conversatorio titulado El Agrónomo Mexicano, Evolución y Desarrollo Histórico, que se realiza en el marco de la celebración del Día del Agrónomo, hoy 22 de febrero del 2022. Entonces, profesoras, profesores, compañeros y compañeras estudiantes, bienvenidos todas y todas ustedes a esta charla. Tengo el honor, además de agradecer su presencia, de presentar y darles la bienvenida a este ejercicio de diálogo muy interesante que creo yo se va a realizar a nuestros muy destacados invitados. Inicio por presentar a la respetada doctora María Isabel Palacios Rangel. Ella es catedrática del CIESTAM, es licenciada en Antropología Social por la UNAM y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es maestra en Ciencias en Desarrollo Rural por la UAM Unidad Xochimilco y es doctora en Ciencias del Desarrollo Rural por el Colegio de Posgraduados. Doctora, muchas gracias, a usted muy bienvenida. Muchas gracias, Saúl. Aquí, con todo gusto, estamos participando. Muchísimas gracias. Presento ahora al maestro en Ciencias, Fausto Insunza Mascareño. Él es catedrático perteneciente al Sistema de Centros Regionales de la Universidad Autónoma Chapingo. Es ingeniero agrónomo especialista en fitotecnia y tiene un máster universitario en agroecología por la Universidad de Córdoba y la Universidad Internacional de Andalucía, ambas de España. Maestro, qué gusto, muchas gracias por acompañarnos. Maestro, su micrófono, nada más. Gracias, Saúl. Sí, te decía que gracias, que muy amable por la invitación y pues aquí estamos presentes, esperando que podamos tener una buena conversación. Le agradezco mucho, maestro. Gracias. Y finalmente le doy la bienvenida al maestro Juan Manuel Cepeda del Valle. Él es catedrático, también perteneciente al Sistema de Centros Regionales de la Universidad Autónoma Chapingo. Él es ingeniero agrónomo, especialista en fitotecnia, tiene un posgrado en Administración Pública con especialidad en Planificación, Presupuesto y Proyectos Públicos por la Organización de Estados Americanos y la Presidencia de la República, y es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de La Habana, está en Cuba. Doctor, muchísimas gracias, a usted muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para ver en qué podemos contribuir. Gracias. A usted, doctor. Bien, pues para abrir primero comentar brevemente la estructura del conversatorio. Está dividido en dos abordajes, esencialmente. El primero tiene que ver con el agrónomo antes y después de la Revolución Mexicana, tratar de escudriñar a través del tiempo cómo esta profesión ha avanzado o ha tenido su relevancia en nuestro país. Ese por un lado, y el segundo segmento, también para comentarlo de una vez, tiene que ver con el agrónomo frente a la tecnificación y sobreespecialización científica de la Revolución Verde, que como cualquier suceso de esta índole, pues está lleno de contradicciones, de reticencias, de balances positivos, tanto como negativos, tratándose de un hecho tan importante en el campo de la ciencia. Bien, para abrir el primer segmento, me gustaría empezar con una introducción para pasar a nuestro primer participante, que sería el doctor Juan Manuel Cepeda del Valle. Bien. Como ustedes saben, la Universidad Autónoma Chapingo cumple 168 años de historia de forma oficial. Aunque se ha limitado a señalar el 22 de febrero de 1854 como la fecha del inicio de los cursos en la entonces Escuela Nacional de Agricultura y con ello la celebración del Día del Agrónomo, la historia no puede reducirse a un hecho, a un día, por ejemplo. De modo que este recorrido, el del conversatorio que estamos por realizar,
ha de permitirnos a quienes lo seguimos, a estudiantes, compañeros y público en general, acercarnos a una visión sistémica, integral de la evolución de una profesión tan noble y otrora necesaria en nuestro país. Este año, de 2022, se figura en general como un año de balances. Hace poco más de 100 años se fundaba la Secretaría de Educación Pública por José Vasconcelos, y hace también aproximadamente 100 años se terminaba de trasladar la entonces Escuela Nacional de Agricultura a la ex hacienda de Chapingo. Ambos hechos fueron parte de la obra institucionalizadora y edificante de la época de la posrevolución. Entender los orígenes, evolución y desarrollo de los hechos históricos es, diríamos, muy complicado. Javier García Diego, historiador del Colegio de México, miembro del Colegio Nacional, señala que en la historiografía, el de los orígenes, constituye uno de los problemas más serios y complicados que enfrenta cualquier historiador. Pero claro que podemos hablar de procesos, parteaguas, épocas y esencias. Así, alguna vez me lo señaló el maestro Fausto Insunza Mascareño. De modo que hablar del agrónomo mexicano implica hablar de su sustancia. Es ahí donde el recorrido histórico ayuda a entender las vicisitudes, matices y contradicciones de la profesión agronómica en México. El agrónomo, señaló alguna vez, allá por 1907, don Manuel Flores, en una de sus conferencias impartidas en la ENA, él decía que el agrónomo debía considerar para el ejercicio de su profesión el punto de vista social y moral. Y decía, como el médico, el jurisconsulto y otros ingenieros, el agrónomo debe desempeñar su profesión en medio de los demás y sirviéndole a los demás. El componente moral de aptitud de servicio ha acompañado de este modo a la profesión agronómica a lo largo de su historia. También don Manuel Flores decía que no se va a estudiar ni se debe estudiar simplemente la agricultura de una forma abstracta, como se estudia, supongamos, la geometría abstracta en escuelas de otra índole. Hay que estudiar la agricultura que a México conviene, la que en México necesitamos, la agricultura que pide y demanda el medio en que vivimos. Aquella que se ha de practicar por fuerza y por todo agricultor que salga de esta escuela, refiriéndose a nuestra Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma Chapingo. Y él dice que todo egresado de nuestra escuela pues debe llevar consigo la carga de ese digno nombre. Ya para 1959, desde el Ateneo Agronómico, se señalaban las contradicciones de la formación en México, hablando de su esplendor y su decadencia. Señalaban, pues, algunos miembros del gremio agronómico que del esplendor del trabajo honesto y fiel a la comunidad profesional, campesina y del país, se llegó a una era de decadencia llena de corrupción, carencia de principios y abdicación voluntaria del prestigio. Así lo han de señalar por allá de los 50s y 60s algunos miembros de este Ateneo Agronómico. Y es ahí, también en este conjunto de textos, donde se advierte lo que también don Marte R. Gómez advirtió en su libro, que aunque fue editado por Ramón Fernández y Fernández, titulado Los episodios de la Escuela Nacional de Agricultura, parecen coincidir varias perspectivas. Ellos parecen abrazar una síntesis y coinciden cuando se dice que la cabal comprensión del presente obliga a intentar explicar e interpretar lo acontecido en el pasado inmediato. Solo así, concluye el redactor del gremio agronómico, podremos tener una conciencia más clara de nuestro presente y ubicarlo dentro del panorama nacional, de las responsabilidades que sobre nosotros pesan y manera de lanzarnos de lleno a realizar nuestro trabajo, en este caso de las ciencias agronómicas. Cierro la idea. El recorrido histórico importa porque es en él donde se halla la posibilidad de hacer balances, de encontrar principios y valores olvidados. Observo la historia, como decía Cosío Villegas, no como un relato, sino como un problema a entender. Pero también coincido cuando Vasconcelos señalaba que tratándose de la historia se ve una necesidad de sondear en el conjunto de sucesos para descubrir en ellos una dirección, un ritmo y un propósito. De modo que para avanzar en este recorrer debemos escudriñar la esencia del agrónomo mexicano. Primero, por profesión, entendemos la posesión de conocimientos científicos,
humanísticos y o artísticos especializados, adquiridos por medio de un estudio formal, acreditado y cuyo ejercicio público se hace a través de una remuneración. Las profesiones también podemos entenderlas de acuerdo al distinto valor que han tenido a lo largo del tiempo. Bueno, entonces, para empezar a avanzar en este conversatorio, pues debemos entender a qué nos referimos propiamente con la formación agronómica en México. ¿De qué hablamos cuando hablamos del agrónomo mexicano? ¿Cuáles son sus matices y desarrollo? ¿Cómo entender a la profesión agronómica en México? Y para vislumbrar este panorama, le cedo la palabra al doctor Juan Manuel Cepeda del Valle. Por favor, doctor, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, la introducción también. Me parece que tenemos que situar, y yo creo que en eso coincidimos todos, el punto de arranque oficial en 1854, aunque sabemos que el decreto de creación fue del año anterior, en realidad, y sabemos también que antes el decreto incluye al Colegio de San Gregorio como parte de la creación de la escuela o el Colegio Nacional de Agricultura y Veterinaria. O sea que ahí ya hubo un antecedente que no lo tenemos bien ubicado, que forma parte de la creación de la Escuela Nacional de Agricultura y que formaba, vamos a decir, profesionales para el campo, por decirlo genéricamente. Hay que situar el contexto en el que se da esta formación, donde se inserta la Escuela Nacional de Agricultura en la Secretaría de Fomento. La tarea en ese momento no era la de fomentar la educación, sino fomentar la producción, ¿sí? La producción en el campo. Nace oficialmente, como primera institución de educación agrícola de todo el continente, incluyendo los Estados Unidos, Canadá. O sea, México es el que da el primer paso en ese sentido. A lo largo de su historia, vamos a decir, hasta la Revolución Mexicana, lógicamente la formación de los profesionales se enfocaba para atender las necesidades de los hacendados. Eso no podemos dejarlo de lado. De hecho, cuando se empezó la crisis de fines de siglo antepasado, ¿sí?, en donde incluso se planteó el cierre de la Escuela Nacional de Agricultura, fue porque vamos a decir, la estructura productiva de las haciendas estaba en decadencia. O sea, las haciendas se dedicaron más a producir para satisfacer las necesidades propias de sus grupos, de sus familias, y se olvidaron de la función social de la producción, ¿sí? Entonces eso generó una crisis. Hay una crisis por ahí a finales de siglo de producción de maíz específicamente, así se registra, pero hubo una crisis más grande. De hecho, los hacendados decían que no se requerían profesionales, y claro, porque no era necesario obtener producciones elevadas, no era necesario, vamos a decir, cuidar los aspectos agronómicos de la producción, ¿sí? Bastaba con que el campesino produjera para satisfacer las necesidades de las haciendas. Era la estructura que estaba limitando el desarrollo de la profesión agronómica. Esto, en 1906 se plantea el cierre de la Escuela Nacional de Agricultura, todavía en el Porfiriato, ¿sí? Y se invita a quien fue fundador de la Escuela Hermanos Escobar, Rómulo Escobar, a dirigir los destinos de la ENA, y pues la encomienda para él era ver si no se componía, así se lo dijeron, pero prácticamente la encomienda era cerrar la Escuela Nacional de Agricultura. Él amaba mucho la escuela, y entonces, en lugar de cerrarla, hizo todo lo posible para hacer que resurgiera la escuela. Y bueno, resulta que hizo tan buen trabajo que, si mal no recuerdo, en 1909 la Escuela Nacional de Agricultura tenía una matrícula de alumnos superior a la de la UNAM. Bueno, eso es un dato muy interesante, único dato en la historia de la Escuela
Nacional de Agricultura. De hecho, a partir de ahí, pues la UNAM se despega y tiene un crecimiento muy importante. Llega la revolución y lógicamente muchos de los profesionales se incorporaron a la lucha armada. Está eso documentado en los textos de Marta R. Gómez, fundamentalmente en las comisiones agrarias, ¿sí? Se incorporaron, pero la educación sufrió pocos cambios, digamos, hasta 1920 aproximadamente. De hecho, la reforma más importante que se realiza en la educación, quizá la reforma anterior fue cuando se retiró la educación religiosa de las aulas durante la reforma, en la época juarista. Pero eso no influyó en la formación agronómica, más bien en la formación como seres humanos. Hubo un cambio donde se impulsó la educación laica, ¿sí? Pero ya al pasar la Escuela Nacional de Agricultura a Chapingo, sí se estableció toda una reforma, ¿sí? Y nacieron las llamadas especialidades, que en realidad pues la formación era 6 años de formación. Bueno, al principio eran menos, vamos a ver, eran 6 años, pero eran a partir de la primaria, ¿sí? O sea, con primaria, y después cambió a secundaria, más adelante en la época de Cárdenas, ¿sí? Eran 6 años que 6 años que hacían de formación general y 1 de formación especializada, una orientación le llamaríamos hoy en día. Ahí nacieron las especializaciones de la agronomía, siempre, y aquí hay que tener de referente para entender la formación del profesional agronómico, la carta de inauguración de la Escuela Nacional de Agricultura, un texto probablemente redactado por Marta R. Gómez y Vasconcelos, ¿sí? El cambio que se dio en esa época fue un cambio fundamental. Sin embargo, realmente tuvo impacto. Nosotros sabemos, por ejemplo, que hasta 1922, hasta 1906, Chapingo, vamos a decir, la Escuela Nacional de Agricultura, no Chapingo, San Jacinto, era la única institución formadora de profesionales para el campo. Ya en 1906 nace la Escuela Hermanos Escobar, que la funda un egresado de la Escuela Nacional de Agricultura, que después fue director de la misma escuela en 1909. Sí, o sea, había una relación muy estrecha, aunque el perfil del profesional que egresaba de la Hermanos Escobar era un perfil de agrónomo, no de ingeniero agrónomo. Después escaló a la ingeniería más adelante, mucho más adelante, en los 60, ¿sí? Pero hasta en 1923 nace la Escuela Hermanos Escobar, que la funda un agricultor que dona sus tierras, don Antonio Narro, la escuela Antonio Narro, la escuela hoy Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, nace en 1923 y hasta 1948 nace la escuela del Tecnológico de Monterrey, ¿sí? La Escuela de Agronomía del Tecnológico de Monterrey nació en el 48. Bueno, eso era lo que había en esa época. No voy a llegar más adelante, espero abordar esta formación hasta el paso a universidad, pero más adelante. Creo que ya me levantaron la mano. No sé si ya el tiempo. Sí es. Gracias. Sí, doctor. Bueno, pues con este primer panorama que usted nos comenta, podemos darnos una idea muy, muy amplio de
las circunstancias por las que ha pasado el agrónomo mexicano, por las que ha pasado la Escuela Nacional de Agricultura, toda una transformación que ha acompañado casi a la formación misma del país. Entonces, en este sentido, pues podemos conjeturar que vaya, la Escuela Nacional de Agricultura, junto con los especialistas profesionales que ahí se han formado, pues han tendido a impregnar, yo diría así, a la misma escuela y su misma formación con los hechos históricos por los que han transitado. Por ejemplo, esta parte de que Marte R. Gómez menciona que Melchor Ocampo es el primer director de la ENA, en este sentido. Entonces, para abordar mejor este tema de cómo la ENA ha evolucionado a través de la historia y cómo esto se relaciona con quienes ahí se han formado, pues les doy el uso de la palabra a la doctora María Isabel Palacios Rangel, para entender cómo esta transición de la ENA, primero de don Melchor Ocampo hacia la revolución y posrevolución. Por favor, doctora, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Miren, una de las cuestiones que es muy importante marcar es que la agronomía es una profesión que ha marcado el rostro rural de México, ¿sí? Y al respecto, voy a leer una cita de Marte R. Gómez donde dice: el ejercicio de la profesión agronómica no sería posible sin que la ciencia agrícola se desarrollara oficialmente, y tampoco si la técnica del trabajo rural no evolucionara para equipararse a la que aplicaban otros países de la tierra. Ello mismo estaba condicionado a que en México se abriera paso las ideas de la reforma agraria que liquidarían al servilismo y al peonaje. Así fue como los agrónomos, para conquistar nuestro lugar en la sociedad y entre los grupos de profesionales del país, tuvimos que esforzarnos más para ayudar a que se formara una sociedad nueva, más justa y más coherente. Bueno, en ese sentido, digamos que si nosotros ubicamos el nacimiento de la profesión agronómica en México, tendríamos que ubicarla como parte del proceso de construcción de una nueva ruralidad que se pensaba y se concebía como parte del proyecto de nación que en esos tiempos despegaba de las estructuras productivas de las haciendas. ¿Qué se buscaba con esto? Pues una nueva conformación nacional que insertara al país en los nuevos paradigmas de progreso y modernidad que se desarrollaban en el ámbito mundial, y esto se daba fundamentalmente en Inglaterra y en Francia. Es decir, que la Escuela Nacional de Agricultura nace cobijada por todas estas ideas de la Ilustración que le había antecedido con mucho, pero que surge con esto, con estas ideas liberales y de la Ilustración, de tal manera que en sus inicios digamos, planteamientos se reflejaron en el discurso de la misma escuela, ¿no? Las palabras de Marte R. Gómez pues son muy precisas en cuanto a las expectativas que despertaba la Escuela Nacional de Agricultura en los altos círculos gubernamentales. En este sentido, don Olegario Molina, que era pues en algún tiempo fue el ministro de Fomento, ¿verdad? Y Olegario Molina pues era un gran empresario yucateco que traía ideas de modernización del sector rural muy fuertes. Planteaba que la Escuela Nacional de Agricultura debería ser la piedra angular de cualquier política agrícola que se quisiera acometer en México, ¿sí? Y a partir de esta idea, Olegario Molina y otros funcionarios del gobierno se entregaron a la realización de esta obra, es decir, de generar una política agrícola que introdujera ese concepto de modernidad dentro del sector agrícola nacional, ¿sí? Sin embargo, pese a todo esto, no fue sino hasta 1907 cuando, bajo la dirección de Rómulo Escobar, que ya nos dijo el doctor del Valle, un poco nos habló sobre Rómulo Escobar, cuando la ENA dio inicio a una profunda transformación interna, con la que se pretendió recuperar para la institución una nueva visión de modernización que la colocara en la vanguardia del progreso nacional. Esta situación quedó plasmada en la mística que orientaba el nuevo plan de estudios que se implementó en aquel tiempo en la escuela,
a partir de una visión en donde, digamos, se planteaba una reestructuración de los planes de estudio y un vínculo más fuerte de la Escuela Nacional de Agricultura con ciertas orientaciones de cultivos, con el desarrollo de un manejo de grandes superficies agrícolas. Y en ese sentido, bueno, todos estos planes de estudio se empezaron a articular en esa visión. Desde su nacimiento, fíjense, la agronomía se consideró como una profesión intrínsecamente ligada al Estado, ¿sí? De ahí que en sus documentos básicos que se emitieron durante esos años, digamos, pre-revolucionarios, se destacaba que las escuelas de enseñanza agrícola superior no debían formar agricultores, sino principalmente, digamos, personal técnico que el Estado pudiera utilizar en determinados servicios públicos, ¿sí? Y esta condición de, digamos, de que la profesión agronómica se vinculara de manera directa con el Estado, con las actividades del Estado en el sector productivo del campo, ¿verdad?, perduró hasta 1976, cuando más del 90% de los agrónomos egresados de la ENA trabajaba en alguna dependencia estatal, lo que nos lleva a afirmar lo fundamental del papel que el Estado ha jugado, ¿no? Digamos, en la constitución de esta y en el desarrollo de la Escuela Nacional de Agricultura, ¿verdad? Y esto no se ha circunscrito solamente al desempeño y desarrollo de las carreras agronómicas, sino que ha sido vital en la constitución del gremio agronómico nacional, ¿sí? Y de ahí, por ejemplo, un vínculo fuerte de las asociaciones gremiales de agrónomos con las, digamos, con instancias gubernamentales, como la CNC, como digamos, la Confederación Nacional Agronómica, ¿verdad? Son asociaciones gremiales fuertemente vinculadas, o que estaban por lo menos fuertemente vinculadas a una posición de Estado. Contradictoriamente, fue la última generación de alumnos inscritos durante la parte final del régimen porfirista quienes tuvieron y aprovecharon la oportunidad de ser los primeros agrónomos de los gobiernos revolucionarios. Una vez terminado el movimiento armado y con la experiencia adquirida en el proceso, estos agrónomos apoyaron de manera profunda la constitución del nuevo Estado postrevolucionario. En ese sentido, con el general Obregón en la presidencia del país, la actividad fundamental de los agrónomos se orientó a organizar el reparto y deslinde agrario, además de conducir y diseñar las primeras instituciones de México postrevolucionario que estaban vinculadas directamente con el sector rural. Entre los agrónomos que podemos plantear como responsables de crear todas estas instituciones pioneras del Estado postrevolucionario en el sector rural, se puede mencionar a Marta R. Gómez, a Jesús María Garza, a Luis L. León y a Manuel Mesa Andraca, que participaron en diferentes escenarios, digamos, y acompañaron a través de sus directrices el desempeño de los agrónomos en el sector rural, ¿sí? Si la revolución, fíjense, si la Revolución Mexicana puso a los agrónomos en contacto directo con el Estado, la masiva participación de estos agrónomos en los puestos clave de la administración pública confirmó lo privilegiado de su situación como agrónomos de Estado, posición que se fue consolidando en la medida en que estos, es decir, los agrónomos, ampliaron su acción política, de tal manera que en algún determinado momento llegaron a dictaminar las pautas tecnológicas y técnicas en las que se basó la estructuración de la nueva ruralidad nacional. De ahí que, fíjense, en el primer Congreso Nacional Agronómico se tuviera como eje del debate no los problemas técnicos, sino la política agraria del país. La actividad central de los agrónomos en el campo, en este sentido, era el reparto de tierras y la organización para la producción, posición que fácilmente los llevó al liderazgo rural y de ahí a los puestos de elección popular. Así nace la fama de los agrónomos políticos y además se refuerza la postura del agrónomo de Estado. ¿Sí? Bueno, y entonces aquí, pues, lo que quiero destacar es esta condición
de tal suerte que cuando hablamos de la construcción de las instituciones rurales, pues siempre tenemos que tomar en consideración la presencia de los agrónomos, ya que esta presencia de este gremio se ha dejado sentir al frente de la mayoría de las instituciones públicas que se empezaron a crear no solo durante el siglo XX, sino también las generadas a partir del siglo digamos, de lo que sería el siglo XIX, es decir, que hubo una continuidad entre el siglo XIX y el siglo XX, ¿sí? En ese sentido hay muchos ejemplos que sobran, pero se podrían destacar algunos, ¿sí?, en donde la participación de los agrónomos ha sido muy definitiva. Por ejemplo, está el caso de las instituciones de educación agronómica, ya que estas en un principio pues eran dirigidas por personalidades del ámbito científico de mediados del siglo o en algunos casos por hacendados exitosos. Pero a partir de 1883, con la designación del ingeniero José Joaquín Arriaga, de las primeras generaciones de egresados de la ENA, se inició la secuencia de directores agrónomos, no solo en la Escuela Nacional de Agricultura, sino que se generalizó en todas las instituciones agronómicas del país. La Secretaría de Fomento, es decir, el antecedente de las diversas secretarías de Agricultura que han existido, digamos, fue desde luego uno de los ámbitos institucionales en donde mayormente han participado los agrónomos. De entre la larga lista de agrónomos que fueron secretarios de Estado, podemos nombrar, entre otros, al ingeniero Luis León Uranga, quien fuera el primer agrónomo que llegó a ser el titular en la Secretaría de Fomento, ¿sí?, en los años en un periodo que va de 1924 a 1926 y por segunda ocasión en 1928. Durante la presidencia de Pascual Ortiz Rubio, este personaje, Luis León Uranga, Doctora, ¿sí? ¿Sí? Ya para ir concluyendo, un minuto, por favor, doctora. Perfecto, sí, perfecto. Bueno, entonces, fíjense, este es un ejemplo muy claro de cómo empezaron a desempeñarse. Tenemos el caso de Juan de Dios Bojorquez, ¿verdad?, de Marte R. Gómez mismo, y para concluir esta condición, pues se podría decir que los agrónomos han intervenido a partir del periodo postrevolucionario en la formación de todas las instituciones estatales que tenían influencia en el sector rural y, digamos, participaron de manera decisiva en el desarrollo rural nacional. Su acción ha tenido como objetivo realizar repartos agrarios, constituir el sistema ejidal, apoyar la generación de la nueva estructura productiva que permitiera desarrollar actividades agropecuarias, ahora sí ya adoptando los paradigmas de la Revolución Verde, y en la actualidad pues también tiene una presencia importante en el desarrollo de las actividades, digamos, bajo la visión del nuevo gobierno, de las actividades agrícolas o agropecuarias bajo la visión del nuevo gobierno. Gracias. Gracias a usted, doctora. Bien, pues nos ha planteado un panorama también amplio de cómo el agrónomo mexicano o quienes se formaron en las ciencias agronómicas han tenido una incidencia clara en los rumbos del país en cuanto a políticas públicas para el sector rural. Usted menciona una fecha por ahí muy interesante, que es 1976, desde la Revolución hasta 1976, y usted todavía decía, antes de la Revolución, el agrónomo tenía una incidencia contundente en el Estado, pero digamos, enfocándonos en esta parte de la posrevolución, hacia 1976, ¿cómo fue el agrónomo, cómo se desempeñó en el Estado? Entonces, para esto me gustaría escuchar la perspectiva del maestro en ciencias, Fausto Insunza, cómo percibe y por qué, si usted coincide, maestro, con esta fecha de 1976 como una fecha quizá ahí de separación del agrónomo como profesional de Estado, o cómo entender eso hacia el 76, maestro, y hacia la actualidad. Gracias. Sí, justamente tengo esa
esa participación, lo incluyo, voy a empezar con ello, dado que la maestra Marisa lo menciona. ¿Por qué se consideró al agrónomo como un profesional de Estado? Y efectivamente yo creo que formalmente las bases para que se le considerara así se establecieron el 6 de julio de 1946, cuando entra en vigor la Ley de Educación Agrícola, la Ley de Educación Agrícola de 1946. Y justamente termina formalmente el 14 de enero de 1975 con la promulgación de la ley que crea la Universidad Autónoma Chapingo. Entonces, efectivamente, yo sostendría entonces que el ingeniero agrónomo fue considerado una profesión de Estado durante 29 años. Es decir, formalmente establecido legítimamente, digamos, en función de la promulgación y la derogación de la Ley de Educación Agrícola. Efectivamente, creo que es importante tratar de fundamentar por qué, digamos, legalmente se le denomina así. En principio, hay que acotar que aun cuando ya existían en 1946 las dos escuelas de agricultura que mencionó ahorita Manolo Cepeda, es decir, estaba el Hermanos Escobar de Ciudad Juárez, que ya para esa fecha tenía 40 años, y estaba la Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro, que para ese tiempo tenía 23 años. Es decir, en 1946 había 3 instituciones que formaban ingenieros agrónomos en el caso de México. Y lo menciono porque mucho de la ley como tal, la Ley de Educación Agrícola, pues estaba hecha para la ENA, más que para las otras instituciones. Y mucho de lo que se concibe, digamos, incide específicamente en la Escuela Nacional de Agricultura. Y es importante, digamos, en esa ley. Es decir, si ahorita, por ejemplo, nosotros nos preguntáramos de alrededor de 60 profesiones, 60 carreras que hay disponibles en el país, si mencionáramos, digamos, las 10 más, las que tienen más gente, digamos, o las 10 más destacadas, tenemos nosotros ahorita la arquitectura, ingeniería industrial, derecho, ciencias de la comunicación, ingeniería en redes computacionales, contaduría pública, administración de empresas, mercadotecnia, gastronomía, animación digital, como las carreras con más éxito. Si nos preguntáramos, ¿estas carreras a la fecha podrían ser consideradas profesiones de Estado? Lo más probable es que de antemano diríamos no. O sea, son carreras que no encajan en un concepto de ese tipo, aunque habría, la mayor parte de las que mencioné son muy modernas, pero habría, por ejemplo, contaduría, derecho, arquitectura, ya muy antiguas, y no han sido consideradas profesiones de Estado. ¿Por qué? Mira, una de las características de una profesión de Estado es ser subsidiada con fondos públicos. Muchas de estas, que mencioné, al estarse impartiendo en universidades públicas, son financiadas por el Estado. ¿Eso las hace profesiones de Estado? No, porque una de las características que se establecieron en la ley, aunque no lo dice expresamente, pero era básicamente contratar a los egresados que surgieran de la Escuela Nacional de Agricultura. Pero sobre todo, lo que lo hace completamente diferente con las carreras que mencioné y aún en su momento, es que esta ley define la estructura y el contenido en función de esas carreras, en función de las necesidades del Estado. Esto justamente es una de las cosas que hace la gran diferencia entre estar bajo una legislación determinada y otra.
las carreras que mencioné junto con las otras 50, digamos, el Estado las regula desde el punto de vista de la validez, pero no les otorga lo que tuvo el ingeniero agrónomo y principalmente de Chapingo en estos 30 años, digamos, que mencioné. Miren, de la Ley de Educación Agrícola de 1946 hay que destacar a nivel general primero que es consecuencia, digamos, de una respuesta o una consecuencia de el periodo cardenista de 1934 a 1940. Ese periodo, aunque la ley se promulga 6 años después, pero ese periodo se caracterizó por definir la intervención del Estado como un elemento de equilibrio entre las clases sociales, ¿sí? Y ser motor de transformación, que se creía, de las transformaciones que se creía necesario impulsar. Entonces, esa inercia que el cardenismo deja hacia 1940, de alguna manera se retoma en esa ley, y en parte eso nos explica que esta institución pues tuviese un carácter militar. O sea, es un poco incongruente un agrónomo bajo el régimen militar. ¿Pero por qué? Bueno, porque era básicamente la mística que se necesitaba, o la mística que el Estado intentaba impulsar. De la ley destaco, por ejemplo, se establece la ley en el artículo 2, la Ley de Educación Agrícola, que el servicio público se establece como un servicio público la educación agrícola. O sea, el Estado dice, la educación agrícola es un servicio público. Faculta al Estado esa ley para establecer, organizar y sostener algunas de las ramas de la enseñanza agropecuaria. Lo faculta específicamente, dice, van a hacer esto. Inclusive, en el artículo 5 señala que se van a proporcionar tierras y crédito a egresados, a ingenieros agrónomos egresados, para que se dediquen a explotaciones agropecuarias. Entonces, esto nos marca muy claramente, digamos, qué significaba ser una profesión de Estado. Era estrictamente un elemento más del gobierno, y a la fecha insisto que, inclusive a la fecha, Chapingo es gobierno, aunque haya mucha resistencia a ello, pero esto formalmente se mantiene, como dijo la maestra, hasta 1976, cuando, bueno, en realidad empezó en 1900, cuando se promulga la ley de creación de la Universidad Autónoma Chapingo, entra en vigor el 14 de enero de 1975, y ahí justamente es cuando las condiciones cambian. De tal manera entonces que solo terminaré diciendo que esta ley le da a Chapingo, le establece el régimen interior al que debía sujetarse la Escuela Nacional de Agricultura, por eso digo que es específico para la ENA, y además le define las características de su consejo y en general cómo debería de operar. De tal manera que entonces concluyo, la profesión de Estado, como el ingeniero agrónomo, profesión de Estado, corre de 1946 a 1975. Gracias, Saúl. A usted, maestro, muchas gracias por su intervención. Ahora, ya cerrando este primer segmento, le cedo la voz al doctor Juan Manuel Cepeda del Valle, hasta por 2 minutos, maestro, para concluir esta primera parte, por favor. Algo que concluye usted de las 3 participaciones. Sí, gracias. Bueno, yo, en base a las participaciones de nuestros interlocutores y en base a la experiencia, tengo la coincidencia en el sentido de la formación de una profesión de Estado. La agronomía nace como profesión de Estado al nacer dentro de la Secretaría de Fomento. De hecho, los agrónomos eran agentes de fomento de la producción.
O sea, hay que señalar que la Secretaría de Fomento no solo fomentaba la producción agropecuaria, que era la más importante en ese tiempo, pero también la industria y todas las actividades económicas, ¿sí? Estaban alentadas o estimuladas por el trabajo de esta secretaría, en donde por eso no figuran muchos secretarios egresados de Chapingo, porque ahí entraban todas las demás instituciones que formaban profesionales para la industria, para la agricultura. Bueno, Chapingo era la de la agricultura, pero para las demás profesiones, ¿sí? Ahora, ¿cuándo pasa efectivamente el tránsito de profesión de Estado? Y hay que hacer notar que esto de profesión de Estado era una cuestión internacional, o sea, no solo en México se daba. El agrónomo, de hecho, por ejemplo, en España hay una serie de investigaciones de cómo se transita de una profesión de Estado, de la agronomía, a una profesión liberal, ¿sí? O privada, vamos a decir. Y esto se da en la década de los 70, ¿sí? Podemos, como dice la maestra, situarlo, la doctora, situarlo en el 76, es el dato que levantamos, pero empieza desde antes. Se empieza, vamos a decir, a privatizar la profesión agronómica desde antes, desde principios de los 70, y va avanzando. Hoy, de hecho, ya es mucho mayor, pero esto ocurrió en toda América Latina y no sé, no sabría decir si en otros países. Sí. Gracias, Saúl. A usted, doctor, muchas gracias. Le cedo también el uso de la voz a la doctora María Isabel Palacio Rangel, hasta por 2 minutos, para cerrar este primer segmento. Por favor, doctora, muchas gracias. Sí, gracias. Yo solamente, o sea, coincidiendo con mis compañeros en este panel, sobre todo con lo que plantea al último el doctor Cepeda, donde plantea que toda esta condición de la Escuela Nacional de Agricultura, esta orientación a generar dentro de sus aulas profesionistas de Estado, no era una condición solo de Chapingo, de hecho, o de San Jacinto, de la Escuela Nacional de Agricultura, sino que venía siendo toda una tendencia a nivel mundial el que las profesiones agronómicas tuvieran ese papel destacado en la construcción del rostro rural de muchos países, ¿sí? En algunos países se logra avanzar mucho, digamos, en otros no, en otros, digamos, tienen otras condiciones y otros contextos que impiden esta presencia tan definitiva del agrónomo en este ámbito. Yo creo personalmente que el hecho de que en México se hubiera desarrollado una reforma agraria tan profunda posibilitó este papel protagónico de los agrónomos, ¿sí? Ya ahí ya podríamos hablar de los chapingueros, ¿sí? Ya podríamos poner ese nombre, ¿no? Ese papel protagónico, porque la reforma agraria propició digamos, que hubiera una serie de condiciones que permitían el desarrollo de la agricultura desde un esquema en donde, digamos, se adoptaban nuevas tecnologías. Y la Escuela Nacional de Agricultura siempre fue una institución con un alto nivel académico, siempre. O sea, cuando se hablaba de que era la escuela más importante a nivel, por lo menos latinoamericano, en temas de agricultura y agronomía, pues yo creo que era cierto lo que decían, es decir, la exigencia educativa de la ENA era muy fuerte y entonces los profesionales que salían muy preparados y además la misma profesión permitía toda esta apertura a las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, el que hubiera habido esta cuestión de la reforma agraria permitió que su participación en el ámbito ahora técnico tuviera mayor presencia. Y eso es lo que yo podría decir al respecto. Gracias. No sé,
Fausto, sí, ya está Saúl. Sí, gracias. Sí, Pensé que nos habíamos desconectado. Sí. maestro, adelante, por favor. Sí, mira, Saúl, yo cerraría comentando esto de las profesiones de Estado, que de alguna manera algunas de ellas se mantienen, son totalmente vigentes ahorita, el 2022, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, o sea, la milicia como tal, inclusive con toda la diversidad de funciones que en este momento en el gobierno actual está cumpliendo. Es decir, qué más evidente que una profesión de Estado, que es el militar, que está cumpliendo pues ante necesidades que se consideran necesidades básicas de la sociedad, diferentes funciones. De alguna manera, la educación en general, la educación, sobre todo la educación básica, la educación media, tuvo a los maestros de la parte de la enseñanza como tal, como profesión de Estado. Inclusive hasta la fecha, parte de la discusión en torno a este gremio se mantiene. De alguna manera podría pensarse que la propia salud, o sea, la medicina como tal, está dentro de este contexto de necesidades básicas de la sociedad. Sin embargo, es un sector altamente dinámico desde el punto de vista económico que ha tomado sus rumbos y pues también en la parte militar de alguna manera se mantiene, pero es absolutamente independiente. En ese sentido, más o menos va la educación agrícola con el ingeniero agrónomo. Y en un principio muy enfocado, digamos, a reforma agraria, que fue mucho del origen y que tuviera, digamos, ese impacto, y ahora muy asociado a la alimentación y todos los problemas alimenticios y en general de contaminación que se están dando. Eso sería todo, Saúl. Gracias. A usted, maestro, muchas gracias. Bueno, entonces ahora correspondería pasar al siguiente segmento. Y este tiene que ver con el agrónomo frente a la tecnificación y sobreespecialización de la Revolución Verde y tratar de hacer ahí algunos balances a la actualidad. No quisiera yo abordar mucho el tema de la Revolución Verde, tenía preparado algunas ideas, pero simplemente señalar que se trató de un proceso que, según la revisión bibliográfica, empezó desde los años 40 con el primer contacto entre el gobierno mexicano, con la Fundación Rockefeller y algunos investigadores estadounidenses, por ejemplo, Henry Wallace, quien fue el intermediario de esta asociación, esta cooperación que se dio entre México y el gobierno estadounidense. Entonces, para entender esta etapa en la formación del agrónomo mexicano, también nada más comentar que se trató de una etapa donde se impregnó, según así yo lo puedo conjeturar hasta lo que he revisado ahora, una nueva forma de ser científicamente y técnicamente del agrónomo mexicano. Por ahí alguna vez tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Turrent y él me decía que a su generación le había sorprendido mucho, por ejemplo, el ver a un científico estadounidense cargar un costal de fertilizante y aplicarlo por su propia cuenta. De modo que esos pequeños detalles, esos pequeños sucesos que transitaron en esta época de la Revolución Verde, desde los 40 hasta los 60, pues han impregnado la forma de ser del agrónomo mexicano. Entonces, en ese sentido, me gustaría cederle la palabra a la doctora María Isabel Palacios Rangel para que nos explicara cómo fue esta asociación que absorbimos de la Revolución Verde, y también yo tenía una duda que se la planteó, de si la universidad, bueno, en este caso la Escuela Nacional de Agricultura, fue la única institución en México que recibió estos apoyos para la Revolución Verde, para la generación de ciencia. Entonces le cedo la palabra, doctora, muchas gracias.
Sí, Saúl, mira, la parte de la Revolución Verde, pues es también tendríamos que ubicarla en un contexto más amplio. Esta etapa no es una etapa única en México, es una etapa que se desarrolla a partir de manera más fuerte como una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y esta consecuencia tiene la razón de ser en términos de que, digamos, se habían destinado los recursos humanos, las gentes, las personas a la industria de la guerra, a la industria militar, y también esto lo podemos entender en un contexto, digamos, de pelea por la hegemonía, por el control mundial, pues, de los recursos naturales, de los territorios que se daba en aquel momento, y la Segunda Guerra Mundial es una muestra de este embate entre las naciones que se peleaban la hegemonía. Y entonces, para poderse pues ganar, hacer que la balanza corriera a favor de uno o de otro bando, ¿verdad? Tenía que hacerse una fuerte inversión en la guerra, y esto descobijaba toda la parte económica por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues lo descobijaba porque la mayor parte de su fuerza de trabajo pues se metía a las fábricas que producían armamentos, porque era el gran negocio también desde aquel tiempo, y entonces pues se requería alimentar a las tropas, se requería, si se quería instaurar una nueva hegemonía, pues lo que se tenía que hacer era abastecer los mercados de los países europeos que estaban en un conflicto y que pues no podían dedicar su economía a la producción de alimentos, y entonces era la gran oportunidad. Esta condición histórica pues aceleró el escenario del desarrollo de las nuevas tecnologías, de las innovaciones en materia de producción de alimentos, ¿sí? Y esto impactó definitivamente pues las líneas de investigación en los países que pues tenían el control o que estaban en esta confrontación por la hegemonía mundial, ¿no? En este caso, pues, no es gratuito que Estados Unidos fuera el gran financiador de la Revolución Verde. La Revolución Verde tuvo varios centros de propagación. Uno estaba ubicado en la India, ¿verdad?, donde se validaban determinadas variedades y donde ya se había formado, en el tiempo, se había formado una comunidad de genetistas, bueno, de pregenetistas o de gente que estudiaba la parte interna de los cultivos, ¿verdad? También se abre otro centro importante de investigación en Perú, y desde luego México es un centro muy importante porque por la posición del país, pues es un país que es digamos, fronterizo con uno de los países que estaba interesado en el desarrollo o en la confrontación internacional, ¿verdad?, en búsqueda de la hegemonía económica mundial y militar. Entonces, pues México tenía un papel estratégico dentro de esa visión, y no es gratuito que Wallace y que toda esta gente que era los funcionarios más importantes del gobierno norteamericano pues tuvieran especial interés en desarrollar y en financiar la investigación sobre la producción agrícola, sobre cultivos fundamentalmente, y en el mejoramiento genético y todo esto en los países donde podían ellos ejercer pues una posición digamos, una posición afín a estos intereses, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, sí podemos ubicar los inicios de la Revolución Verde en México, pues en el periodo cardenista, ¿sí? En el periodo cardenista, que entraba en ese escenario también con un país que venía de un proceso revolucionario del cual pues no se había recuperado totalmente, y una de las bases más importantes de la política y de la visión de futuro que tenía Cárdenas, pues era desde luego el desarrollo de la agricultura, el desarrollo del sector rural. México era un país rural fundamentalmente, en el periodo porfirista había habido un avance de la industrialización
y también un avance en el desarrollo de nuevos cultivos y la introducción de nuevos cultivos, pero esto había sido detenido por la parte de la confrontación bélica, ¿no? Que tiene su efecto, y del desorden que queda después de esta confrontación bélica en México, ¿verdad? Pero entonces Cárdenas, con esa visión de país que él tenía, pues lo que hace es que dice, ¿dónde está el futuro? ¿Dónde podemos consolidar un país autónomo, un país soberano? Pues es en el campo. Y entonces orienta toda su política y el financiamiento al desarrollo del campo. Y ahí se da también la idea de empezar a generar las instituciones que conducirían y operarían los modelos de desarrollo rural que permitirían que el país despegara y que además fuera un país que tuviera esa soberanía y ese control sobre sus recursos naturales que le permitiera avanzar, ¿no? Entonces, con esta visión de modernidad que tenía Cárdenas, es obvio que al entroncar con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, pues hay una respuesta positiva. No desde la visión hegemonista que mantenía Estados Unidos, sino desde la visión de generar un país con una base económica mucho más fuerte y más autonómica. Entonces, cuando se le hace la propuesta de la llegada de los investigadores norteamericanos a México, desde luego Cárdenas se muestra afín a esta idea y va y platica con los investigadores que se habían ido generando en la Escuela Nacional de Agricultura, que habían incursionado en diferentes áreas y que mantenían al interior pues una tendencia a la vinculación y al desarrollo del conocimiento y de la técnica en el campo, ¿verdad? Viene y habla con ellos y hace la conexión, establece la conexión entre lo que sería ya la Escuela Nacional de Agricultura Chapingo, ¿verdad? Con la Oficina de Estudios Especiales y hace todo este vínculo para que puedan llegar estos investigadores al país, y en relación con todos estos investigadores jóvenes investigadores que había en la Escuela Nacional de Agricultura, pudieran desarrollar un proceso de avance tecnológico, pero también de validación de nuevas variedades, ¿sí? Esto obviamente pues lleva a una confrontación en el gremio agronómico, porque el gremio agronómico pues siempre en su seno siempre tenía dos posturas, una postura que planteaba pues el desarrollo de la tecnología, la formación de los recursos técnicos nacionales en universidades norteamericanas, y otra corriente que era fuerte también aquí en la Escuela Nacional de Agricultura que planteaba la visión nacionalista, es decir, una visión de desarrollo pero desde la parcela del lejidatario, ¿no? Entonces, lleva la confrontación, pero finalmente pues están formados en la misma escuela y coinciden en la importancia de entrarle a la modernidad tecnológica, aún sabiendo que existe esta confrontación al interior, ¿verdad? Esta confrontación en torno a cuál es la visión del agrónomo en términos de construcción de una ruralidad nacional y de un país. O sea, el agrónomo tenía una visión de país, ¿sí? En una corriente o en otra tenía una visión de país. Y entonces, de ambos grupos, empiezan a tener este vínculo y empiezan a desarrollar la parte de la validación de la investigación agronómica, sobre todo en semillas. También avanzado el tiempo se da en la parte de la ganadería, ¿sí? Se da en la parte de organizativa, en la parte de la administración, es decir, al ir avanzando la parte del desarrollo técnico, también empieza a avanzar acompañado de otras áreas que se requieren para poder introducir nuevos enfoques tecnológicos en el sector rural, ¿sí? Y de ahí, bueno, voy para cerrar, ¿no? Toda esta condición, pues, generó una serie de avances tecnológicos muy importantes que podemos ver en la actualidad, ¿sí? Y que son avances tecnológicos que se vincularon al desarrollo del ejido. Hasta ahí podría decir por el momento, Saúl. Gracias.
Muchas gracias, doctora. La verdad, nos da un panorama muy amplio, muy interesante. Resumió muchos libros ahorita o mucha información que hay sobre este tema en poco tiempo y de verdad se me hace una síntesis que nos va a servir mucho a quienes nos estamos formando en Chapingo para tener este panorama. Me llama mucho la atención esta parte, doctora, de este encuentro de dos visiones que hay, como usted dice, por la hegemonía. Incluso en una de las revistas de Chapinguito, donde se expresaba la comunidad estudiantil de aquella época de los 50s, 60s y 40s, me parece, que ahí surge la revista, o en los 50s, mencionan de este hecho de la llegada de los apoyos norteamericanos, y uno de los articulistas de ese entonces menciona que se trataba de un brazo imperialista, este apoyo. Entonces así se veía en ese entonces. Pero también en ese sentido, en este encuentro de dos visiones, yo creo que confluyen en nuestra universidad el encuentro de dos proyectos civilizatorios del campo mexicano. Y hago referencia con eso de proyecto civilizatorio, como lo ha dicho Víctor Manuel Toledo, o como lo dice Guillermo Bonfil Batalla en su libro México Profundo, donde habla de este encuentro de dos maneras de percibir el mundo y de conocerlo, la visión occidental, donde también se incluye la visión norteamericana, y nuestra visión tradicional que aquí tenemos sobre la realidad, sobre el mundo. Entonces, en ese sentido, yo creo que en nuestra universidad se gesta este encuentro de dos visiones también, pero sobre la agricultura y el modo de producir. Incluso por ahí, en un artículo del respetado doctor Jorge Ocampo Ledesma, él dice que se daba por ahí un enfrentamiento entre los investigadores de Huarache, en los que se encontraba el respetado maestro Xolocotzi, contra los hijos del imperialismo. Entonces, digamos, este encuentro en nuestra universidad es muy fuerte. A partir de la Revolución Verde, creo yo, hay este encuentro de las maneras de producir. Y entonces, para entender este encuentro de los dos proyectos y concepciones del campo mexicano, que hasta la actualidad creo que siguen encontrándose, los saberes tradicionales frente a la tecnificación y sobreespecialización en el campo, le cedo el uso de la voz al maestro Fausto Insunza, quien hay que recordar que además de ser fitotecnista es agroecólogo, entonces su panorama nos puede ser de mucha ayuda. Por favor, maestro, muchas gracias. Sí, gracias, Saúl. Mira, para comentar este punto me vuelvo a remitir a la Ley de Educación Agrícola, porque si bien tiene una idea sobre el significado que tuvo esta ley, ahora revisando para el conversatorio que nos invitas, me llamó mucho la atención que esta ley, desde esa fecha, desde 1946, establece las bases de lo que se viene a concretar prácticamente 13 años después en lo que se denominó Plan Chapingo. Es decir, el Colegio de Posgraduados como tal, que se funda en 1959, está contemplado en la ley de 1946. Esa ley, por ejemplo, dice: la educación agrícola será impartida por el Estado, así tal cual, en el Instituto de la Educación Agrícola Superior, que es un instituto que no logra concretarse, digamos, específicamente así, va tomando diferentes formas, pero de hecho existe hasta la fecha, pero no con ese carácter. Dice que funcionará de acuerdo con la Ley de Educación Agrícola Superior. Y desde entonces dice que la enseñanza agrícola superior comprenderá 2 grados profesionales: el de ingeniero agrónomo y el del doctor en agronomía. Ya desde entonces la ley lo contemplaba de esa forma. Otro dato que yo no había caído completamente en la cuenta es que este instituto iba a trabajar de manera coordinada con el Instituto Politécnico Nacional. ¿Sí? Las funciones de ambos iban a tener representantes mutuos en ese instituto. Y me llama la atención porque justamente en la promulgación de la ley de 1974
tienen una participación destacada, algunos originarios de Oaxaca, ligados con el Instituto Politécnico Nacional, el propio secretario de Educación Pública de ese momento. Entonces, dice, por ejemplo, el instituto ejercerá sus funciones a través de la Escuela Nacional de Agricultura. Por eso les digo que fue muy enfocado específicamente en el 46 a la Escuela Nacional de Agricultura, más que a las otras dos escuelas que existían. Y tendrá centros de especialización e investigación agrícola y el colegio de posgraduados. Como les digo, 13 años antes de que se fundara el Plan Chapingo. Y aquí menciono a una personalidad destacada como fundador y creador de instituciones, como fue Julián Rodríguez Adame, que en el sexenio fue secretario de Agricultura, en el sexenio de Adolfo López Mateos, y justamente es el que viene a concretar, es creador e impulsor de instituciones, como menciono, pues el propio Colegio de Posgraduados, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, y en general todo el andamiaje que se consideró necesario, pero que, como les digo, se deriva de esa etapa de 1946. Y en esa etapa, parte de el contenido como tal, pues está claramente definido por el vínculo que se tiene básicamente con la evolución que la agricultura estadounidense tiene durante todo el siglo XX. Prácticamente Chapingo, las especialidades que crea durante todo el siglo XX van siendo un reflejo de cómo se va organizando y cómo va evolucionando, o tal vez con 20 o 30 años de retraso, la agricultura en Estados Unidos. Prácticamente todas las especialidades y las épocas en las que se van creando derivan de esta lógica. Por ejemplo, se concreta en lo que llamaron en ese momento la Santísima Trinidad, el Plan Chapingo, que era la integración de la enseñanza, la investigación y el servicio. Se consideraba como una panacea, digamos, pero si nosotros revisamos, por ejemplo, la forma como trabaja a la fecha la Universidad de Nebraska en el campus de Lincoln, eso es justamente esa. Es decir, tenemos una réplica tal cual del modelo, en ese caso Plan Chapingo, e inclusive, si ustedes analizan el logo de la Universidad de Iowa, lo que van a encontrar es que el escudo que con tanto cariño nosotros defendemos, pues es el de Iowa prácticamente, es una réplica. Entonces, en general el modelo que se retoma es justamente esto, y es precisamente en el momento que la ley, no es casual pues que hacia 1976 haya ese cambio. Realmente la tutela de la agronomía como tal la deja el Estado, o sea, la universidad se convierte en autónoma, pero en ese tiempo justamente empezaba a ser más evidente, digamos, pues por un lado el carácter fragmentario, aislado de la ciencia, la técnica, tanto de emisores como receptores, digamos, la escasa vinculación que había con la producción de alimentos, específicamente con dietas campesinas, y en términos generales, a partir de los 80, sobre todo 20 años atrás en Estados Unidos, con el libro de Primavera Silenciosa, se empiezan a hacer evidentes todos los problemas de contaminación y todos los problemas que estaba acarreando la producción intensiva de la agricultura de Estados Unidos. Entonces, los cambios que durante el siglo XX tiene la visión del ingeniero agrónomo son extremadamente fuertes, de tal manera que prácticamente todo el andamiaje en el que se va soportando en cada uno de los periodos prácticamente es obsoleto a los 20, 30 años, y eso se refleja en la actual obsolescencia de la Universidad Autónoma Chapingo, desde el punto de vista de cómo la dinámica mundial, sobre todo en la búsqueda de sostenibilidad, está dejando muy atrás, digamos, los contenidos que la propia universidad tiene.
Y entonces esto hace muy dinámico, yo creo que es una de las profesiones con más, tanto desde el punto de vista de cómo el Estado la deja, como desde el punto de vista de la forma como se va particularizando el ejercicio, hasta pues algo así como yo resumiría, cuando empezábamos a entender las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y básicamente creo que esa es una de las grandes crisis en las que está metido ahorita la profesión de ingeniero agrónomo. Entonces, el trabajo que hay que hacer creo que es mucho más dinámico, digamos, que el de las voluntades únicas. Creo que el gran problema que tuvo el siglo pasado en relación con los modelos de enseñanza y los modelos en general de producción agrícola es cuando se impusieron las voluntades únicas, que quedó claro tanto en Rusia como en China, como en el propio Cuba, como las voluntades únicas prácticamente condujeron a grandes fracasos. De tal manera entonces que la agricultura ha sido un ejercicio, digamos, sumamente contradictorio y dinámico, como para adaptarse a voluntades únicas en donde solo de una forma vertical se pueden hacer las cosas. Mucho de la tecnología sufrió de este problema y a la fecha lo estamos viviendo. Entonces, construir algo diferente, pues está en nuestras manos y afortunadamente, pues queda todavía algo de cuerda, creo yo, para que la propia universidad haga esa construcción. Sería todo, Saúl. Muchas gracias, maestro, por su intervención. Aquí queda muy claro, maestro, desde su perspectiva, y esto asociándolo con lo que nos comentaba la doctora María Isabel Palacios Rangel, de que Chapingo tiene una responsabilidad histórica, como señalaba la doctora, pues el agrónomo, el profesional formado en Chapingo, ha tenido y tuvo una incidencia clara a lo largo de la historia en la generación de políticas públicas, en la incidencia en la toma de decisiones del Estado, en la creación de instituciones. Entonces, eso por un lado, pero ahora el balance a la actualidad, e incluso así hay un informe de la FAO que señala que parte de la agricultura que se promovió a partir de la Revolución Verde no solamente contribuyó con la crisis ambiental actual, sino que este mismo modo de hacer agricultura se encuentra en riesgo por la crisis ambiental. Los monocultivos, la fragmentación de la diversidad de la milpa que había antes, pues nos está conduciendo a una agricultura que no es resiliente y que no es resistente frente a los retos del futuro. Entonces, considerando este marco amplio de lo que ya se comentó, me gustaría cederle la voz al doctor Juan Manuel Cepeda del Valle para que nos ayude a vislumbrar cuál es el balance a la actualidad del agrónomo y qué debemos hacer a futuro, cómo adaptarnos a esta crisis, cómo considerar llegar a una agricultura, como decía el maestro, sustentable y yo agregaría resiliente. Por favor, doctor, gracias. Sí, gracias. Bueno, yo pienso que para entender la Revolución Verde hay que situarnos en el final de la Segunda Guerra Mundial. Ahí nace la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que se propone la meta de erradicar el hambre. En ese tiempo había 46, había 500 millones de hambrientos en el mundo, ¿sí? Entonces, esa fue la meta. Pero además se había vivido la experiencia de la guerra, de la destrucción. Los Estados Unidos estaban, vamos a decir, muy preocupados con dar paso al proceso de industrialización y lógicamente su campo iba a resentir ese cambio. Entonces es ahí donde aprueban precisamente el plan, ¿cómo se llama? Bracero. El plan Bracero, que hace que parte de los mexicanos se vayan a trabajar al campo norteamericano, tanto durante la guerra, por la ausencia de sus campesinos que tuvieron que incorporarse a la industria militar, como bien lo decía la doctora Palacios,
como por parte del proceso, vamos a decir, de confrontación que se estaba dando fuera de su país. Entonces, México se convirtió en el proveedor de alimentos. Pero, y esto de la guerra, fíjense que si ustedes tienen la curiosidad, revisen los edificios de las compañías de Chapingo que se construyeron precisamente entre 1940 y 1946, y verán que todas tienen un sótano, que en realidad es un búnker, es un refugio antiaéreo, estaba prevenido para en caso de guerra, de que México entrara en guerra. No se sabía cuándo podría esto, vamos a decir, parar. Pero hablando, regresando a nuestro tema de la Revolución Verde, esto hace que se cifre la esperanza en la tecnología, vamos a decir, descubierta o atisbada por los investigadores de los países desarrollados, ¿sí? Y esto implicaba, pues, todo lo que después se constituyó en el paquete de la Revolución Verde, que en realidad al principio no era así. O sea, se avanzó en la genética, se avanzó en el riego. Fue la época en que más se invirtió, en los 50, por ejemplo, empresas. Fue la época en que más frontera agrícola se abrió. O sea, no solo fue la tecnología, fueron una serie de cambios que se dieron en el país para que, vamos a decir, que se confabularon para lograr lo que se llamó el milagro mexicano durante la década de los 50, en donde México logró en la agricultura crecimientos del 5 y hasta el 10% durante 10 años, ¿sí? Eso habla de, vamos a decir, de cómo la Revolución Verde, o la llamada Revolución Verde, la modernización de la agricultura impactó en la agricultura. En ese sentido, a partir de los 60 empezaron a aparecer los inconvenientes que señalaba Fausto. Empezaron a aparecer los problemas de contaminación, pero también se estancó la productividad. O sea, empezó a decrecer en la dinámica de la Revolución Verde, ¿sí? Y empezaron a aparecer todos esos inconvenientes que empezaron a hacer señalamientos sobre esto en relación a esta vía para el desarrollo de la agricultura. Entonces, esto con el señalamiento de la obra La Primavera Silenciosa, después el informe de la Comisión Brundtland, después la cumbre del Río de Janeiro, dio por resultado que se hizo un serio cuestionamiento al modelo de desarrollo agrícola o de tecnificación agrícola llamado Revolución Verde. Y ahí empezó, yo considero, el declive de este modelo. Nació en los 40, vamos a decir, en el marco de una crisis provocada por la Segunda Guerra Mundial. Se desarrolló, tuvo sus resultados, generó esperanzas en términos de resolver los problemas del hambre, que no lo resolvió porque hoy tenemos más hambrientos que los que había en 1946. Tenemos 800 millones, reconoce la FAO, 800 millones de hambrientos en el planeta. Y a pesar de eso, y además de eso, tenemos la contaminación de los suelos, la pérdida de la fertilidad en un alto porcentaje. O sea, hoy tenemos condiciones más adversas, pero requerimos producir más porque tenemos una población mucho mayor que la que había en 1946, ¿sí? Eso ha obligado a todos los científicos, los políticos, los gobiernos, a replantearse el modelo de desarrollo de la agricultura. Pero hemos sido lentos en México, hemos sido lentos en parte por los grandes intereses que todavía están detrás del modelo de la Revolución Verde, que defienden esa postura y que desean que se continúe para mantener su estatus, ¿sí? Y en parte porque no hemos tenido la capacidad de vislumbrar nuevas posibilidades. A lo mejor algunos estamos enfrascados
ya en un nuevo modelo que le llamamos agroecología, agricultura orgánica, otra, vamos a decir, respuesta al desarrollo de la agricultura en el país y desde luego de la formación de los profesionales. Yo analicé ese aspecto y, por ejemplo, en Chapingo tenemos una carrera y hay otras carreras en otros estados sobre agricultura sostenible. Por ejemplo, en Aguascalientes hay varias que han nacido en los últimos 2, 3 años, todavía no tienen egresados. Pero, ¿qué significan esas carreras? Bueno, una buena intención todavía, pero tienen muy pocos alumnos, no representan un peso significativo en términos de la matrícula. Yo solo lo empecé a revisar, todavía no termino de revisarlo, pero representan muy poco en la matrícula. La mayor parte de la matrícula sigue estando cargada hacia un paradigma relacionado con la Revolución Verde. Ahora se ha cambiado la concepción por una agricultura de producto biológico en lugar de producto químico, pero sigue, vamos a decir, no acabamos de romper con ese viejo paradigma que, a pesar de que se está resquebrajando, todavía tiene peso en las decisiones en los gobiernos, ¿sí? Entonces yo creo que esto tendrá que darse, la formación, la profesión agronómica tendrá que situarse en ese nuevo paradigma, la construcción de un nuevo paradigma que armonice el cuidado del planeta, del ambiente, y que armonice la producción suficiente de alimentos bajo esas condiciones. O sea, el nuevo escenario que tenemos es un país deteriorado, un México deteriorado en sus tierras, en su ambiente, deforestado, con una serie de problemas, y no solo el país, el mundo, todo el mundo. Y es lo que tenemos que enfrentar, tenemos que tomar eso para producir más alimentos de los que producíamos con la Revolución Verde, ¿sí? Ese es el reto que tiene la profesión agronómica. Y yo creo que estamos trabajando en eso, a lo mejor no con la suficiente velocidad. Me preocupa a mí, por ejemplo, me preocupa a mí que tenemos 30 años que discutimos eso en Río de Janeiro, o sea, el cambio de los patrones de producción y de consumo, y todavía para lograr un desarrollo sostenible, como bien lo menciona el doctor Fausto Insunza, pero todavía no hemos dado los pasos suficientes para hacer esa transformación, para lograr ese desarrollo sostenible, ese desarrollo que permita armonizar la salud, que permita armonizar la alimentación, que permita armonizar la economía y la tecnología. Gracias, es cuanto. Muchas gracias por su participación, doctor Juan Manuel Cepeda del Valle. Bueno, ahora procederíamos al cierre de este conversatorio. Ahora sí que los comentarios finales, y le cedería el uso de la palabra a la doctora María Isabel Palacios Rangel. Por favor, doctora. Sí, muchas gracias. Bien, la primera cuestión que yo quiero decir es que, bueno, sí, la Revolución Verde se caracteriza, digamos, por ser una expresión de un modelo de desarrollo rural, de desarrollo de los sistemas agroalimentarios, pues que se impulsa en algún momento, ¿sí? Y que sigue vigente. Digamos, sí, podríamos hablar de que se le denomina un determinado periodo, pero periodo histórico, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que la tecnología no es algo que se detenga. La tecnología no es un proceso coagulado en el tiempo. La tecnología y la ciencia, para poder desarrollarse, requieren toda esta serie de estímulos y se desarrollan de diversas formas, ¿no? La Revolución Verde, pues sí, dio el estímulo al desarrollo de un determinado modelo de economía agrícola, ¿verdad?, que se ubicara y que se insertara, pues, en los circuitos comerciales a nivel mundial,
ya previendo que, bueno, pues esto tendría mucha importancia para el desarrollo de un modelo de hegemonía mundial que era el norteamericano, ¿sí? Y que sigue siendo el norteamericano, aunque ya en una condición, digamos, no tan fuerte como en algún momento, ¿no? Lo fue. Pero digamos que corresponde a eso. ¿Cuáles fueron los impactos de la Revolución Verde? Los impactos, el primer impacto pues fue que modificó de alguna manera las orientaciones académicas y digamos, del conocimiento hacia determinadas áreas específicas, y esta condición de orientar la investigación y la docencia y el conocimiento de los procesos agrícolas y procesos pecuarios y todo esto hacia solamente determinados paradigmas, pues evidentemente llevó a una adjetivización de todos aquellos modelos de desarrollo agrícola que no, o pecuario, que no se correspondieran con estos paradigmas basados en el paquete tecnológico, ¿no? Inicialmente en el paquete tecnológico con los elementos que llevaba este paquete tecnológico. Entonces, un primer efecto fue que, bueno, pues sí es cierto que se inserta en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, pero también se muestra como un escenario en donde un modelo se convierte en exclusivo y es excluyente de otro tipo de modelos. Y eso lo vemos ahora con las nuevas paradigmas agroecológicos, los nuevos paradigmas de la agricultura campesina, es decir, toda una serie de movilizaciones en torno a la tecnología que debe instrumentarse y al modelo de desarrollo a futuro que debe corresponder. La otra cuestión que creo que modificó fue también, o que impactó, fue a los sistemas de producción agrícola, porque en México en particular, porque prácticamente todos los sistemas de producción se vieron impactados por todo este modelo de la Revolución Verde basado en el paquete tecnológico, y aquellos, digamos, aquel sistema que no se correspondía con ese, pues se quedó como de autosuficiencia nada más, de autoabasto, ¿no? Aislado, estigmatizado a través de una serie de adjetivos donde tradición se le hace análogo a la idea de atrasado, de algo que no funciona, ¿no? Sin tener ninguna fundamentación lógica, ¿verdad? Simplemente, pues, es un modelo que se impone, que orienta las actividades de los productores, y todo aquel que no se alinea dentro de esa visión, pues, es atrasado, es tradicional, así respectivamente, ¿sí? Y el tercer aspecto, ya nada más para concluir, que impactó fue también en la parte de cómo el productor se inserta en el desarrollo de un país, en los sistemas agroalimentarios, ¿sí? La participación que le corresponde a ese productor, ¿sí? Entonces, la Revolución Verde, pues sí podemos ver los efectos, buenos y malos, pero finalmente, pues lo que hay que apreciar es que todos esos efectos, muchos de ellos siguen vigentes. Hasta ahí, gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora cedo el uso de la palabra al maestro en ciencias, Fausto Insunza Mascareño, para sus comentarios finales. Por favor, maestro. Sí, gracias, Saúl. Bueno, yo cerraría pensando básicamente, si hablamos de agrónomos, pues pensando básicamente en los alumnos. ¿Y por qué menciono esto? Miren, hace 48 años la institución, a raíz de que se crea la Universidad Autónoma de Chapingo, hace un cambio drástico, sumamente drástico, en las condiciones, digamos, en los requerimientos o la forma de seleccionar a sus alumnos. Básicamente teníamos un examen de admisión 74 para atrás, en donde, pues, que premiaba inteligencia, digamos, capacidades, y a ello se le agrega como un gran ingrediente, digamos, para ese filtro, además de la inteligencia, la pobreza. De tal manera que a partir de 1974, la fecha, 48 años,
cuando menos van estas generaciones, en donde ese fue el criterio para seleccionar. Y yo me pregunto, si bien la universidad ofrece una serie de facilidades, ofrece una beca, que es un gran aporte, ya sea en cualquiera de los niveles, ofrece esas becas, ofrece los servicios múltiples y muy variados, sobre todo las gentes que están en Chapingo. Pero creo que lo que no nos hemos preguntado del todo en casi 50 años es el contenido, es decir, la enseñanza. Es decir, yo me pregunto hasta dónde hemos entendido las condiciones ambientales y sociales de donde provienen los estudiantes. Ha sido parte, digamos, de esos contenidos educativos, hasta dónde nuestros planes de estudio están armados, digamos, en función de las realidades de donde provienen los estudiantes. ¿Qué capacidad institucional tenemos real para promover la movilidad social de nuestros estudiantes? De todas maneras, entonces, que creo que ese es el gran pendiente que la universidad mantiene, y de ahí para mí, entonces, yo cuando hablo de obsolescencia me refiero a esto, porque si bien el cambio fue fundamental y clave, esta, digamos, consistencia con la visión social que Chapingo tiene desde su creación, creo que fue insuficiente. Parte, creo, del problema, entonces, es responder a este sector en ese sentido. Gracias, sería todo, Saúl. Muchas gracias, maestro. Ahora le cedo el uso de la palabra al doctor Juan Manuel Cepeda del Valle para sus comentarios finales. Por favor, adelante, doctor. Sí, muchas gracias, Saúl. Mira, yo parto de la consideración de que la Revolución Verde, que es el paradigma con el cual seguimos trabajando, como en la formación de los futuros profesionales, de los futuros graduados, es un paradigma en decadencia, entendido como lo plantea en su obra sobre las revoluciones científicas Thomas Kuhn. O sea, es un paradigma en decadencia al cual nos seguimos aferrando, sobre el cual nuestra fidelidad se sigue volcando, como, vamos a decir, como instituciones. No alcanzamos a vislumbrar todavía los paradigmas emergentes o el paradigma que está emergiendo, que tiene una serie de expresiones, como decíamos, la agroecología, la recuperación de tecnologías tradicionales, la agricultura orgánica, o sea, tiene una serie de expresiones, pero no acaba de consolidarse, no acaba de constituirse, y es un paradigma que está emergiendo. Creo que nos ha faltado, en ese sentido, la visión a nosotros. Es muy difícil en la educación, y los maestros fuimos formados bajo un modelo de fidelidad al viejo paradigma, y nos resulta muy difícil rechazarlo. Es rechazar todo nuestro pasado. Vamos, si yo he sido un científico notable publicando contribuciones hacia el viejo paradigma, difícilmente voy a renunciar a él. Entonces corresponde realmente a la institución impulsar ese rompimiento a través del acercamiento con la realidad. Yo creo que nos falta más contacto con la agricultura. Lo tenemos en los centros regionales, por ejemplo, pero no es, aún en los centros regionales no es suficiente. Ahora con la pandemia esto se ha complicado, y debemos analizar qué significa la pandemia en relación a los paradigmas, qué relación existe entre la salud y la alimentación, y cuál es la responsabilidad que tenemos en la formación de los profesionales que están ofreciendo alimentos para la población. ¿En qué sentido estamos contribuyendo a la salud de esa población? No solo a la alimentación, sino a la nutrición y a la salud, que van más allá de la ingesta de alimentos. Entonces yo pienso que el reto es bastante grande, que tenemos un reto muy grande y que tenemos que abrir nuestra mente. O
O sea que tenemos que abrir las posibilidades de la universidad, de la antigua Escuela Nacional de Agricultura, para contribuir a dar el salto, el paso definitivo hacia una agricultura que entienda la realidad como compleja, como holística, como total, ¿sí? Que no podemos seguir el camino que nos trazó Weber y la Revolución Verde, fragmentando la ciencia, fragmentando el conocimiento. Que tenemos que entender que todo está interrelacionado. Y eso solo se da en una concepción de la agricultura donde vemos todas las partes, no solo una de las partes. Esto mismo le pasa no solo a la agricultura, le pasa a la medicina. La medicina está en la misma crisis que la formación de los agrónomos. Tenemos el mismo problema, una formación fragmentada que no les da para ver al ser humano como totalidad. Igual nosotros no nos da para ver el campo, el ambiente, como totalidad, para insertar ahí nuestro esquema o formato de producción agropecuaria, ¿sí? Que desde luego es una intervención humana, pero puede armonizarse con el ambiente. Se ha demostrado en otras épocas históricas y tenemos que hacerlo pensando en la solución de los grandes problemas que implican proveer de alimentos a una población creciente, ¿sí? Que van desde, desde la cuestión geográfica hasta la cuestión de selección de los alimentos, cuidado de los alimentos, transporte, conservación. Hay muchas cosas que se están jugando, no solo es la tecnología para producir. ¿Dónde se debe de producir el alimento? Eso tenemos que aprenderlo, ¿sí? Y eso ya hay planteamientos de la agricultura circular, del comercio circular, que nos están llamando a evitar todos los desperdicios. En la agricultura desperdiciamos el 40% de los alimentos por diversas causas. Si eso se aprovechara en este momento, no habría problemas de hambre. Esos 800 millones tendrían alimentos, ¿sí? Pero no estamos organizados como sociedad para aprovechar eso. Yo creo que el reto para nosotros es uno, para el mundo es otro, para México es otro, pero tenemos que cumplir la parte que nos toca. Y a mí me parece que la parte que nos toca es seguir o procurar cuidar el ambiente para que las generaciones futuras tengan las mismas o mejores oportunidades de desarrollo que nuestras generaciones. Es cuanto. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias. Con esto concluimos el conversatorio del día de hoy, de este programa de conversatorios por el Día del Agrónomo. Para cerrar, sin embargo, me gustaría agregar una breve, voy a parafrasear al respetado doctor Ignacio Chávez, que ahora que el doctor Juan Manuel Cepeda del Valle compara nuestra disciplina agronómica con la de la medicina, y el doctor Ignacio Chávez, quien fuera rector de la UNAM y fue miembro del Colegio Nacional, señala en un pequeño párrafo los peligros de la especialización. La voy a comentar y si alguno de ustedes tiene un comentario ya para cerrar, ahí estaríamos concluyendo. Señala el doctor Ignacio Chávez los peligros de la especialización. Es cierto que la especialización trae en su interior una enorme fuerza expansiva de progreso, responsable en buena parte del avance espectacular que estamos presenciando, pero también contiene el germen de una regresión en el orden intelectual y espiritual. Especialización quiere decir fragmentación, visión parcial, limitación de nuestro horizonte. Lo que se gana en hondura se pierde en extensión. Para dominar un campo del conocimiento se tiene que abandonar el resto. El hombre se confina así en un punto y sacrifica la visión integral de su ciencia y la visión universal de su mundo. Sufre con ello su cultura general, que se ve obligado a soltar como se suelta un lastre. Sufre después su formación científica, porque deja de mirar la ciencia como un todo para quedarse con una pobre pequeña rama entre las manos. Sufre, por último, su mundo moral,
que el sacrificio de la cultura constituye un sacrificio de los valores que debieran fijar las normas de su vida. Y en este drama del hombre de ciencia actual se perfila un riesgo inminente. Y aquí lo voy a parafrasear: la deshumanización de la agronomía y la deshumanización del agrónomo. Creo que eso nos sirve mucho a nosotros los agrónomos. Y también comentar que en este ciclo de conversatorio se va a tener una charla sobre agroecología, que específicamente se titula Agroecología, complejidad y transición hacia la sustentabilidad, que coordina el compañero Alejandro Martínez de Agroecología. Entonces, eso como una reflexión final. Cedo la voz. ¿Alguien quiere participar para cerrar? Adelante, doctora. Sí, yo nada más quisiera agradecer a los organizadores, pues, de este evento. La verdad me parece que hacer este tipo de reflexiones pues ayuda, y más entre comunidades tan diversas como tenemos en la universidad, ¿no? Entonces creo que pues lo que uno pueda opinar es finalmente la opinión de uno, pero lo importante del evento está también en esta compartir cosas, en digamos, armonizar opiniones, en ubicar que hay puntos de vista con los que coincidimos, y que normalmente es una práctica que se ha perdido en la universidad, esta posibilidad de estar en este diálogo. Entonces, por esa razón, pues agradezco mucho a los organizadores, especialmente a ti, Saúl, por la tenacidad con que nos buscaron, nos encontraron y aquí nos tuvieron. Gracias. Y a los compañeros profesores, pues agradezco también pues la paciencia que tienen para escuchar a los otros, y bueno, pues todo ese enriquecimiento que nos pueden dar sus opiniones, realmente. Gracias. Gracias a usted, doctora. Le cedo el uso de la voz. Si gusta primero usted, maestro Juan Manuel. Sí, gracias. No, yo en realidad me sumo a los conceptos que acaba de expresar la doctora Marisa. Es agradecerles, es una buena oportunidad. Quizá este ejercicio habría que repetirlo en alguna ocasión futura, y tocar temas, vamos a decir, como que fue un tema tan amplio, irlo desmenuzando, ¿sí? Este tema. Entonces yo pienso que fue un buen ejercicio. Te felicito, los felicito a los organizadores, y bueno, mucho éxito en la presentación. Gracias. A usted muchas gracias, doctor. Adelante, maestro Fausto, de favor. Sí, parece que los ciclos de 30 años de alguna manera se están cumpliendo con esto que estamos observando. Yo igual coincido con Marisa, coincido con Manolo. Realmente me llama mucho la atención, lo comenté con Saúl desde cuando empezamos a platicar sobre pues la inquietud que él tiene respecto a la historia de Chapingo, que efectivamente es algo que se ha perdido mucho, y digo yo que los ciclos de 30 años estarían resurgiendo, porque en buena medida 30, 40, pues yo justamente cumplí 22 años el día que entró en vigor la ley que crea la Universidad Autónoma de Chapingo. Era alumno de sexto, y bueno, esa inquietud y esa efervescencia estaba en aquel tiempo, y veo que ahora, como un fenómeno emergente, y así lo llamaría, que los alumnos estén organizando unos foros en donde se está analizando la historia de Chapingo, pues es un fenómeno emergente. Algo está pasando, algo hay diferente, y bueno, hay que, por un lado, agradecer, y por otro lado, escuchar tanto las inquietudes desde el punto de vista, digamos, de fenómeno como tal, que nos plantea Saúl, como las inquietudes que en este instante estamos ahorita viviendo con relación a la pandemia, con relación a las no clases, y bueno, todo este movimiento que justamente hoy inició. Es un llamado para la propia institución, digamos, para pues no mostrar esa burocracia que parece que nos estaría dominando, y digamos, pues adecuarnos un poco más a los tiempos. Necesitamos regresar, necesitamos reactivar,
y necesitamos demostrar que la artritis que parecemos tener respecto a este gran golpe que nos dio la pandemia nos permita resurgir. Ojalá así lo entiendan pues las autoridades, así lo entiendan los sindicatos, y que Chapingo tenga la oportunidad de reiniciar de una manera sólida. Gracias, Saúl, por la iniciativa, y gracias a los compañeros por la oportunidad de encontrarnos. Bien, pues con esto concluimos, y muchas gracias a todos los que siguieron la transmisión del conversatorio, y pues con esto cerramos, y estén pendientes de los conversatorios siguientes. Muchísimas gracias a nuestros participantes, y muchísimas gracias a quienes nos acompañaron a través de la transmisión. Gracias y hasta luego. Gracias, Saúl. Hasta luego, Marisa. Hasta luego, Manolo. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, Fausto. Que estén muy bien. Hasta luego, maestro Cepeda. Hasta luego, Marisa. Gusto verte. Igual, Fausto. Gracias. Sí, que estén bien. Hasta luego, Saúl. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.